Hola, ¿cómo les va? Bueno, ahora sí llegamos a la última clase de este curso. En esta última clase vamos a trabajar las etapas del tratamiento y los criterios de éxito de un tratamiento de obesidad. Cuando en las clases anteriores habíamos hablado acerca de cuál era el objetivo de un tratamiento de obesidad, habíamos visto que el objetivo del tratamiento es el control del peso. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que bajar de peso es una condición necesaria, pero no suficiente para realmente pensar que un adelgazamiento está logrado. Una persona puede haber bajado de peso, pero no haber logrado un adelgazamiento. Así es como yo lo entiendo. Haber logrado un adelgazamiento significa haber hecho cambios, haber atravesado diferentes vicisitudes que le permitan no solo bajar, sino también relacionarse con la comida de una forma distinta. Fíjense que una persona puede bajar de peso sin haber cambiado su relación con la comida, simplemente porque empezó a comer otra cosa o dejó de comer lo que estaba comiendo. Y eso verdaderamente no es un cambio. Después yo les voy a leer algunas viñetas clínicas para que ustedes vean qué cosas dicen los pacientes y se reflejen en ellas, ¿no? Y van a ver que en realidad mucho de lo que uno por ahí dice, bueno, sí, la persona bajó, mirá, bajó un montón, pero en realidad a lo mejor no ha hecho ningún cambio, ¿no? O sea, por eso me parece importante hacer esta marca, porque uno puede bajar, o sea, ¿por qué baja una persona de peso? Simplemente porque cambia, digamos, esa relación entre lo que ingiere y lo que gasta. Pero eso no es un verdadero cambio. Eso no es un verdadero cambio a nivel interno, eso no es un verdadero cambio en su relación con la comida, consigo mismo, con su cuerpo. Y nosotros lo que tenemos que ayudar a ese paciente es a que se produzca ese cambio, digamos, ¿no? Bien. Sergio Iribarren es un psicólogo que tiene un libro que ahora hace mucho que no lo encuentro, pero que se llama Del Gozar. Es un libro que encontré hace muchos años y después no volví a ver, pero que tiene cosas muy interesantes. Y él dice que hay 3 etapas en el tratamiento de la obesidad. Una primera etapa que tiene que ver con el inicio del proceso y él le llama salir del exceso y sus consecuencias. O sea, en ese primer tiempo en el cual la persona, se encuentra con la dieta y va, digamos, haciendo los primeros pasos para poder bajar de peso, bajar los primeros kilos. Un segundo momento, que es de la llegada al peso, y él le llama ese momento en el cual tiene que haber, digamos, una apropiación de la imagen y los logros obtenidos. Fíjense que el primer momento es un momento concreto, un momento en el cual, hay que cambiar hábitos, hay que cambiar formas de comer, de comprar, de cocinar, de salir. Un segundo momento que tiene que ver con la imagen corporal, o sea, momento en el cual la persona llega al peso y tiene que poder producir esa apropiación de la imagen corporal y de todo lo que significó el proceso y los logros. Y un tercer momento que en realidad no tendría fin, que sería el momento del mantenimiento, y que él le llama, que esto es lo que más me gusta, él lo llama cómo vivir sin apelar a la gordura. Que allí está esto que yo les vengo diciendo desde hace bastante, digamos, en este transcurso. Es a partir de bajar de peso, es a partir de apropiarse de la imagen y es a partir de empezar a poder vivir sin apelar a la gordura, como una persona puede mantener sus kilos bajados a lo largo del tiempo y mantener un cuerpo que le sea confortable a lo largo del tiempo.
sin que eso signifique que tenga que estar como en una fotografía, digamos, ¿no? Sino que vivir sin apelar a la gordura significa realmente haber hecho un cambio profundo en su manera de sentir, pensar y hacer, y de relacionarse. Bueno, partiendo de estas etapas de Iribarren, yo armé y pensé esto del tratamiento como un proceso constituido por fases, por tramos con resistencias, emociones y tareas propias de cada una de esas fases que el paciente tiene que atravesar, resolver y que nosotros como terapeutas, como acompañantes de ese proceso, vamos a estar atentos a esas fases pudiendo, digamos, señalar, acompañar, producir cambios también en nuestro tratamiento para ayudarlo a atravesar esas fases. Un detalle que me parece importante también es que, fíjense, en un grupo terapéutico, que es nuestra modalidad central, los pacientes están en diferentes momentos, o sea, no es que los grupos, bueno, puede haber grupos que son más nuevos y grupos con gente que hace más tiempo que está, ¿verdad? Entonces, en algunos primará más una fase que en otra. Pero en realidad, digamos que los pacientes están dentro del grupo terapéutico atravesando diferentes fases. Sin embargo, las intervenciones, como yo considero que en realidad el aprendizaje de esta nueva modalidad de relación con la comida, con el cuerpo y con la obesidad, es un aprendizaje que va a ir atravesando momentos de repetición y momentos de creación, que va a haber una alternancia constante entre la repetición y la creación y entre la permanencia y el cambio. Por eso es que en el grupo conviven personas que están en diferentes fases y que en realidad esto constituye también parte de la riqueza de este proceso terapéutico y de este trabajo grupal, en donde la heterogeneidad en los diferentes momentos de cada uno también propicia una mayor productividad grupal. La problemática de la obesidad es una problemática que, si los que ya están trabajando ya irán dando cuenta de esto, es una problemática en donde los procesos repetitivos y creativos alternan y hay momentos en donde priman, digamos, la cuestión de la repetición, el paciente que no puede, el paciente que, bueno, llegó hasta un punto y está, como dicen ellos, estancado, o sea, está en un momento de repetición. Cómo actuar en esos momentos y cómo ayudar a promover un cambio tiene que ver con nuestra participación y tiene que ver también con las posibilidades de nuestro paciente. Fíjense que estas cuestiones de repetición, muchas veces en el grupo terapéutico, a partir de estar en ese mismo grupo con otra persona que está en un momento creativo, que está en un momento posibilitador, realmente, y a partir de los mecanismos de identificación, como habíamos estado trabajando, pueden ayudar a esa persona a salir de ese lugar de bloqueo. Y a veces a lo mejor esa situación en una consulta individual no se produce. Por eso yo les digo que para mí la forma grupal, la propuesta grupal es una propuesta en esta problemática de mucha efectividad y de mucha posibilidad de cambio, ¿no? Así que bien. Bueno, vamos a situarnos entonces en la fase de inicio. La fase de inicio es cuando nuestro paciente recién comienza, cuando recién toma contacto con nosotros, ha tomado contacto con el grupo probablemente, ha tomado contacto con la nutricionista. Esta fase de inicio es, diríamos, si lo pensamos en un tiempo cronológico, podríamos pensarlo en el primer mes de tratamiento, en los primeros 2 meses de tratamiento, en donde la ansiedad predominante es, podríamos llamarla la ansiedad persecutoria. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué persecutorio? Porque en realidad estos primeros inicios, o este inicio, todo es nuevo para el paciente y
digamos, lo que prima es una sensación de desconfianza, una sensación de incertidumbre, de no sé qué me van a decir, qué me va a pasar, cómo me van a mirar, qué es lo que me van a proponer. Aparecen las resistencias. Las resistencias de esta fase tienen que ver con, bueno, a las indicaciones que le da, las resistencias a las indicaciones que le da la nutricionista, al trabajo grupal. Muchas veces el paciente dice, no, pero hay grupo, a pesar de que vienen a un instituto en donde el eje está en los grupos, no, pero yo no quiero ir al grupo, no, porque a mí escuchar a otras personas no me gusta. Tienen resistencia a verse como están. Fíjense que muchas personas, que probablemente a algunos de ustedes les habrá pasado, o sea, tienen resistencia a subirse a la balanza y a lo mejor piensan que tienen un peso y de pronto a lo mejor el peso es bastante más alto de lo que pensaban. Las emociones predominantes de esta primera etapa pueden ser o están más centradas, como decía, en el enojo, la tristeza. Puede haber más mecanismos de negación. Fíjense, una persona que recién comienza el grupo y frente a la pregunta de cómo empezó, qué le pasa con su obesidad, dice, a mí el sobrepeso no me limita en nada en realidad. Yo me siento bien, no tengo ningún problema. Con mis amigos no tengo problema porque soy el primero que se carga y se tira la pileta, ¿no? Así que ahí yo voy y digo, bueno, aquí se tira el gordo. Fíjense, este paciente es un paciente en su fase inicial, es un paciente que en realidad lo que está haciendo es evitar la tristeza que le produce estar tan gordo. Es un paciente que además dice, bueno, el único problema que tengo es que tengo hipertensión, pero bueno, estoy medicado. Es una persona que tiene 36 años, que es de una estatura baja y pesa cerca de 120 kilos. Fíjense, esta persona en realidad en este discurso inicial está diciendo que en realidad a él no le pasa nada, que todas las cosas que sienten los otros, la tristeza o la molestia o la angustia, que eso a él no le pasa. Es una persona que está con una defensa bastante importante. Fíjense que con estas personas había una consulta que después también la voy a responder escrita, pero había una consulta de alguien que me preguntaba cómo intervenir con alguien que tiene una fuerte compensación narcisista, ¿no? Este paciente, fíjense, es un paciente con esa característica en este relato. Bueno, a este paciente, por ejemplo, habría que darle tiempo a ver si en las siguientes participaciones grupales puede escuchar algo de si solamente es una posición defensiva por esta primer fase o si realmente es un paciente con compensación narcisista. Tenemos que ver a ver cuál es su característica. Por lo pronto aparece, digamos, bastante defendido, digamos, ¿no? No quiere reconocer que su obesidad le duele. Le duele en el alma, diríamos. Pero probablemente en el transcurso del tiempo, si no es una compensación excesivamente estructurada, pueda ir dándose cuenta y reconociendo qué es lo que le pasa. Con este paciente efectivamente sucedió eso. En estas fases del inicio, justamente, ¿cuáles son las tareas que tiene que realizar nuestro paciente? Tiene que aceptar la obesidad, poder tolerar la abstinencia, porque si bien nosotros trabajamos con dietas que no son dietas restrictivas, de todos modos, bueno, toda persona que inicia un tratamiento para adelgazar tiene que tolerar la abstinencia del exceso, tiene que tolerar la abstinencia de determinadas comidas que no puede comer. Entonces tiene que poder aceptar esto, y esto es una tarea, ¿no? O sea, se resiste, ¿verdad? Tiene que aceptar el ritmo de descenso también. Por ahí su fantasía era que iba a bajar, qué sé yo,
4 kilos en la primera semana y de pronto baja en un promedio de 1 kilo semanal, que está muy bien, pero que por ahí esto no era lo que aspiraba. La otra cuestión de esta fase interesante para pensar son los cambios que debe enfrentar. El paciente que en su fase de inicio tiene que no solo aceptar que tiene que hacer o cumplir las indicaciones que le suministra o el nutricionista, sino que también tiene que enfrentar cambios que tienen que ver con la forma de comprar, la forma de cocinar, las salidas. Por ahí los pacientes dicen, bueno, sí, yo voy a empezar, pero no me voy a dejar de salir a las 84 fiestas que tengo este mes. Bueno, va a ser difícil que adelgace si tiene 84 fiestas, sobre todo ahora que vienen las épocas de fin de año. Va a ser difícil, o sea, alguna reestructuración va a tener que hacer, algún cambio va a tener que hacer. O sea, esta es una fase, por eso digo que la ansiedad es persecutoria, es una ansiedad en donde es como que no sabe qué cosas hacer, qué cuestiones cambiar primero, digamos, porque son muchas cosas. Si el paciente tiene una motivación que es importante para él, si además en esto de que hablábamos de las primeras entrevistas, si tiene noción del tiempo, probablemente esta fase de inicio sea menos ansiógena que otro paciente que en realidad tiene un mecanismo de negación más fuerte y donde está menos convencido que verdaderamente quiere iniciar un tratamiento, ¿verdad? Entonces, el riesgo de esta fase es el abandono rápido. Ustedes piensen que Stankard era un médico que trabajaba la obesidad, decía que el mayor porcentaje de los abandonos se producen en el primer mes de tratamiento, o sea, del 100% de pacientes que inician, el 80 o el 90% abandonan en el primer mes. Porque bueno, porque en realidad suceden todas estas cosas, ¿no? O sea, empezar un tratamiento, fíjense, nosotros decimos que el mecanismo central de la obesidad es la negación. Y que las características de un paciente obeso es la sobreadaptación, o sea que empezar un tratamiento con esta característica que tienen nuestros pacientes es que, digamos, la confrontación, o sea, el sentarse por primera vez con una nutricionista o con el profesor de educación física o con el terapeuta o con el médico, implica, es como decir, ay, estoy gordo, ay, me pasó esto, o sea, es muy fuerte porque el paciente viene como en un estado, digamos, de no registro de esto, ¿no es cierto? Hay algunos pacientes que no vienen en esta condición, pero los que vienen en esta condición, obviamente, tienen más riesgo de abandonar en este primer mes de tratamiento que de continuar. Hay otros pacientes que vienen con un grado de conciencia mayor y a lo mejor entonces no están ni tan enojados ni es tan fuerte su defensa y ni es tan fuerte su defensa, o sea, están más tristes, diríamos. Un paciente que está más triste es un paciente que tiene más posibilidades que el que está muy enojado. ¿Por qué? Porque el que está muy enojado está muy rebelde. Está muy rebelde a cualquier tipo de indicación, está muy rebelde a sacar de su dieta. Bueno, yo voy a hacer la dieta, pero a mí no me saques ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Son discursos de pacientes, ¿no? Bueno, fíjense, acá hay otro paciente que también que está en la fase de inicio y escuchen estas posiciones, ¿no? Fíjense, dice, te lo confieso, la dieta ni la miré, trato de hacer lo mejor que pueda. Sé lo que no tengo que comer y por eso con eso me arreglo. Como lo que compran mis compañeros y en todo caso, cuando hay algo que no puedo comer, lo dejo. En mi casa veo qué hago cuando llegamos y como lo que hay, porque bueno, tengo muchas ocupaciones, mucho lío todavía, dice. A continuación dice, aunque mi problema es dice, yo bajo mucho, ya lo sé, y después no lo mantengo. Soy capaz de comer,
todo el día manzanas y otro día empezar a hacer un lío bárbaro nuevamente. Bueno, con este paciente obviamente tenemos que ir trabajando para que pueda salir de esta posición en la cual hace lo que él quiere, no sigue las indicaciones de la nutricionista, pero bueno, se está pudiendo quedar, ¿no? O sea, tiene esta cosa de resistencia, ¿eh? O sea, él es vino, pero hace la suya, cosa que hacen muchos pacientes, ¿no? En esta etapa y en las otras también, ¿no? Pero bueno, este paciente, si no cambia su postura, probablemente vuelva a repetir, como incansablemente ha repetido, este proceso de bajo 15 kilos en 2 meses y los vuelvo a aumentar en los 5 meses siguientes, ¿no? O sea, ese es el pronóstico de este otro señor que si no hace un cambio en esta manera de relacionarse con el tratamiento, con la dieta y con nosotros, va a volver a repetir y probablemente baje los 15 kilos, como dice él que baja, y pero después los vuelve a aumentar porque no haya hecho verdaderamente un cambio, ¿verdad? Bien. Vamos a ver una siguiente fase, la fase del descenso, que supongamos que nuestro paciente se queda y empieza a bajar y puede tolerar, digamos, ese primer tiempo ansioso, ese primer tiempo persecutorio, ese primer tiempo de no sé qué estoy haciendo acá, ese primer tiempo de esto me cuesta mucho o estoy enojado, a pasar a un tiempo en el cual es como que, bueno, se puede empezar a quedar, empieza a bajar más kilos y empieza a aparecer lo que podríamos denominar la ansiedad depresiva, no porque se deprima precisamente, sino porque este tipo de ansiedad, ¿qué es lo que aparece? Aparece marcado por ciertas tristeza por el tiempo perdido, cierta frustración porque los resultados todavía no se notan tanto, o sea, si esto podríamos marcarlo en una etapa en la cual el paciente ha bajado el 20 o el 30% de su sobrepeso, o sea, ha hecho ya un tramo, ha bajado unos kilos, está haciendo cambios, pero bueno, empieza a darse cuenta que el proceso es más largo de lo que esperaba y entonces esto le produce mucha resistencia también. Convive por un lado esta tristeza por el tiempo que ha perdido, porque los resultados todavía no se notan, porque le va a llevar más tiempo, como también este deseo de que se termine rápido y pueda volver a comer como antes, ¿no? Los cambios que podemos observar en estas etapas es que empieza a reconocer más su obesidad y que está más dispuesto al tratamiento, ¿no es cierto? La tarea de esta fase es reconocer estos logros y soportar, o sea, reconocer estos logros sabiendo que todavía le falta para poder soportar el malestar que le genera seguir haciendo, digamos, el malestar que le genera esto de que es más tiempo de lo que esperaba, o sea, que tiene que seguir haciendo las cosas sin tanta tensión, digamos, ¿no es cierto? O sea, poder tolerar que a lo mejor bajó, supónganse, si tiene, no sé, 60 kilos para bajar, que bajó 20, que es mucho, pero que todavía le faltan 40, y que esos 40, que esos 20 es mucho, pero a la vez no se notan tanto, digamos, como ellos dicen. En esta etapa los pacientes dicen, nadie me dice nada. Porque ustedes podrán decir, bueno, 20 kilos es un montón, pero para una persona que tiene 60, 80 kilos de sobrepeso, 20 kilos no se notan tanto. Es como para una que tiene 20, bajar 5, digamos, ¿no? En esta fase del tratamiento, el riesgo es conformarse con el peso logrado e interrumpir el descenso, porque lo que empieza también, fíjense, estas etapas de la primer tiempo de descenso es una etapa complicada también. ¿Por qué? Porque de pronto, bueno, a lo mejor la persona baja una cantidad y empieza a lo mejor a empezar a
también tener más ganas de comer otras cosas, ¿no es cierto? Y entonces a lo mejor tener oscilaciones con el peso, o sea, a lo mejor una semana que no bajó o que no lo hizo tan bien. Y entonces, bueno, acá el riesgo es como hay un cruce como de caminos, digamos, ¿no? En el sentido de que si puede tolerar esta etapa así en la cual los cambios no se notan tanto, pero tiene que seguir haciendo, entonces va a seguir por el camino del adelgazamiento. Si no lo puede tolerar y dice, ve, al final bajé y no se nota lo que he logrado, es probable que interrumpa el tratamiento y abandone, porque empieza como a tener mucha presión el deseo de comer, ¿verdad? Fíjense que cuando hablábamos de pensamiento mágico, yo les decía que, bueno, la lucha de todo paciente que quiere adelgazar es la lucha entre los dos deseos, ¿no? O sea, entre el deseo de adelgazar y el deseo de comer, entre el deseo de verse bien y el deseo de no renunciar a las cosas que más le gustan en relación a la comida. Porque, bueno, si bien podemos darle dietas que sean y propuestas alimentarias que sean no restrictivas, de todos modos, no nos vamos a engañar, o sea, renunciar a su manera de comer, tiene que renunciar a esa manera de comer que le engordaba, tiene que renunciar nuestro paciente, ¿verdad? Quería hacer una aclaración. La fase del descenso es una fase que puede durar bastante tiempo, es una fase con, digamos, es el centro. Muchas veces he comparado el adelgazamiento con una maratón. Y alguna vez he corrido alguna, no porque sea maratonista, pero bueno. Esa experiencia, y también algunos pacientes acá en nuestro instituto, a partir de su adelgazamiento, son maratonistas, ¿no? Ellos sí, yo no, pero bueno, yo he corrido algunas. Pero esa experiencia de la maratón me hizo pensar mucho en lo que era un adelgazamiento, en esto de esos 3 momentos que tiene una maratón, que es la largada, ese momento en que las personas largan de diferentes maneras, ¿no? O sea, hay quienes largan apurados, otros largan despacio, otros largan, bueno, de diferentes formas. Un momento en la mitad, que es un momento en el cual uno va como, a lo mejor se cansa un poco, se empieza a preguntar para qué me metí en esto, o mejor me salgo de la maratón y dejo porque esto es mucho esfuerzo. O sea, hay un momento que es la fase de descenso, que es un momento en el cual justamente sucede esto, ¿no? O sea, las personas se sienten que es muy largo lo que les queda por transitar, les parece que es muy grande el sacrificio, quisieran abandonar y a la vez desean seguir corriendo. Y el otro momento, que es el momento de la llegada a la meta, que es cuando de pronto, bueno, uno empieza a decir, bueno, está cerca ese lugar al que quiero llegar, y entonces, bueno, los pacientes empiezan a lo mejor a volver otra vez a concentrarse con más, con más firmeza en la alimentación, en las cosas que tienen que hacer, apuestan más por la actividad física, aumentan a lo mejor su compromiso con esas cuestiones. Y bueno, y esa es la fase de la llegada al peso, ¿no es cierto? Donde la emoción predominante tiene que ver con la alegría por los resultados obtenidos, que por momentos se convierte en una cierta euforia, sería, ¿no es cierto? Aparecen muchos cambios, o sea, muchos cambios en los hábitos, aparecen cambios en las formas de vestir, aparece esta alegría del descubrimiento de ese cuerpo nuevo, de eso, ¡ay, pude, lo logré! Aparece toda esta percepción del cuerpo en movimiento, los que hacen actividad física, ¿no? Los que han podido moverse, ¿no es cierto? Aparecen cambios en las formas de desear,
aparecen, bueno, es un momento de mucho cambio, que no deja de producir alguna angustia, digamos, ¿no? Como resistencias de esta etapa aparece mucho esto de la resistencia a parar de bajar, porque es como que lo único que garantizaría estar delgado es seguir bajando como fantasía, ¿verdad? Aparece mucho la omnipotencia. Yo digo que en esas etapas los pacientes se convierten así como en doctorandos del adelgazamiento, dan mucha cátedra en ese momento, un momento bastante omnipotente. Aparece también muchas veces esta cuestión de, bueno, solo voy a poder, ahora yo ya sé cómo se hace. Presentan resistencias a aceptar las indicaciones de la nutricionista en cuanto a ir cambiando las pautas alimentarias para empezar el mantenimiento. Como fantasía, digamos que en esta cosa de la omnipotencia aparece la fantasía de, bueno, ya llegué. Entonces, en esta etapa, digamos que las tareas tienen que ver con aceptar este nuevo cuerpo, que si bien por un lado está esta alegría y esta euforia, también aparece el empezar a mirar y decir, bueno, sí, ya llegué, pero no soy todo lo que pensaba que iba a ser, digamos, ¿no es cierto? Que esto convive también. De pronto, muchas veces hemos dicho esto de que las marcas de la gordura quedan en la delgadez. Esos rastros, esas huellas. Una persona que bajó muchos kilos, bueno, de pronto puede sentir que ese cuerpo que tiene no es el cuerpo que imaginaba que iba a encontrar. Entonces una de las tareas es justamente esto, ¿no? Aceptar el nuevo cuerpo. Es aprender a manejar las resistencias familiares, porque en esta etapa aparecen las resistencias familiares, ya sea porque le dicen, bueno, ahora ya no tenés que bajar más, ahora ya no te tenés que cuidar más, bueno, vos antes hacías tal cosa y ahora no la haces. Bien, multiplicidad de cuestiones que hay que atravesar como para poder sostenerse en este cambio, ¿no es cierto? Acá empieza como a agitarse la cuestión, digamos, ¿no? También hay que, las tareas de este momento es aceptar las fluctuaciones en el peso, porque bueno, de pronto sí, llegó al peso deseado, pero va a empezar a fluctuar. No es que va a llegar a, bueno, a 80 kilos y ahí va a quedar como en una foto, el 80. Va a subir y bajar, el mantenimiento es eso, ¿no? El riesgo de esta etapa es justamente la omnipotencia, pensar que el problema está resuelto y abandonar el tratamiento, abandonar la propuesta, no quedarse, los pacientes, cada uno, o sea, nosotros, a ver, perdón, voy a hacer esta aclaración, o sea, para mí un tratamiento para adelgazar, una persona no puede estar menos de 2 años en un tratamiento para adelgazar. Se los digo a ustedes como profesionales, por ahí a lo mejor a una persona obesa eso no le guste, porque hay propuestas rápidas, Mi criterio es que menos de 2 años es un tiempo muy corto para poder procesar los cambios, sobre todo además si tienen muchos kilos para bajar, ¿no? De todos modos, la cantidad de kilos, a lo mejor una persona con muchos kilos baja más que otra que tiene menos kilos para bajar. Pero yo creo que 2 años es un tiempo como para que realmente se procesen algunas cosas, ¿no? Si bien a los 2 años también aparecen situaciones críticas, porque el primer año es de esto de, bueno, estoy feliz porque bajé de peso, y el segundo año es empezar a ver cómo hago para mantenerlo. Entonces, generalmente, alrededor del segundo año de mantenimiento también aparecen situaciones críticas, ¿no? O sea, los pacientes me preguntan, ¿y cuándo sabe uno si realmente se pudo recuperar? Y yo les digo, bueno, son muchos años, ¿no es cierto? O sea, en realidad el mantenimiento, la tarea de, como diría Iribarren, mantenerse o cómo vivir sin apelar a la gordura, esa fase no tiene fin, como las carreteras brasileras, ¿no? O sea, no tiene fin. O sea, en realidad
Freud decía que todo cambio intenso, si se sostiene en el tiempo, se transforma en un ligero bienestar. O sea, las personas obesas cuando bajan de peso sienten emociones muy fuertes, sobre todo si hace mucho tiempo que están gordos, sobre todo si esa obesidad les ha marcado la vida y sobre todo si esa obesidad es muy grande, ¿no es cierto? Entonces, esa fantasía de sostener por siempre esa intensidad en lo que sienten es una fantasía, porque después, si uno se mantiene en el tiempo, lo que va a sentir es un ligero bienestar, ya no las emociones así eufóricas y impactantes de la llegada al peso. Y eso también es algo a lo que uno se tiene que acostumbrar, el famoso ahora qué, ¿verdad? Que sería este último tiempo, no el último, el tiempo en el cual una persona tiene que aprender a convivir con su nuevo cuerpo y con sus hábitos en el tiempo, ¿no? Tiempo en el cual se van a presentar cambios profundos en la manera de vincularse, de pensar, de sentir, donde tiene que aprender justamente el control con la comida y con su peso, aprender a controlarlo, digamos, ¿no? O sea, y donde el riesgo de esta etapa también es el pensar que uno tiene dependencia y entonces abandonar porque supuestamente se tiene que independizar. Yo tengo pacientes que hace mucho tiempo que vienen, pacientes que hace 2 años o que se plantean venir por un tiempo. Cada uno va decidiendo cuánto tiempo le hace falta. No estipulo un límite porque también considero que hay personas, acá en el instituto hay personas que vienen hace muchos años y han logrado mantener su peso. Hay una señora que dice que en realidad a ella el seguir viniendo al grupo, seguir haciendo la actividad física y tener su control nutricional una vez por semana, a ella le ayuda en esto. Ustedes podrán decir, pero eso es dependencia. No, en realidad este es el recurso que ella encontró para poder mantenerse. Yo les recomiendo una película que se llama El discurso del rey, para que ustedes vean esto de cuando alguien tiene una dificultad y que tiene que aprender a sobrellevarla en el tiempo, muchas veces necesita algunos apoyos que a lo mejor otros que no han tenido ese problema no lo van a necesitar nunca, ¿no? O sea, si ustedes vieron esa película, me acuerdo cuál era, de los reyes, que él era tartamudo y que, bueno, que tiene que aprender a manejarse con su tartamudez y la resuelve, pero siempre tenía, digamos, necesitaba de su amigo y terapeuta que lo acompañara, aunque sea para estar en ese ratito cuando tenía que dar los discursos. Que una persona necesite un apoyo operativo a lo largo del tiempo para mantener su peso, a mí me parece que es un buen recurso, porque si eso le ayuda a hacerlo, una reunión semanal en donde uno trabaja ciertas cuestiones no me parece que sea dependencia, ¿verdad? En todo caso será una dependencia operativa. Tampoco yo digo, usted tiene que venir X cantidad de años. Sí me parece, como les dije hace un rato, que 2 años es un tiempo que tiene un cierto peso en la vida de una persona como para poder plantearse determinados cambios. Bien, ¿cuáles son los desafíos del adelgazamiento? Al comienzo, el tolerar la abstinencia del exceso. Y al final, controlar el peso en forma permanente, soportando la oscilación. Porque sin caer en el abandono, porque muchas veces oscilar, ¿qué significa? Significa que de pronto una persona bajó una cantidad y después a lo mejor va a oscilar 3, 4, 5, poder tolerar eso sin pensar que se ha recuperado todo o sin pensar que porque 1 o 2 semanas no estuvo tan concentrado con su dieta, poder tolerar esa oscilación es lo que le va a permitir mantener el peso en el tiempo. Si no lo puede tolerar, no lo va a poder controlar, ¿verdad? Bueno, para terminar, quiero
hablar un poco acerca de lo que son los indicadores de buen pronóstico o de mal pronóstico. Esto es un extracto que tomé de la licenciada Torresani. Y en un archivo complementario va a haber toda una, diríamos, un archivo acerca de los parámetros de cambio que consideramos, digamos, que tiene que ir realizando un paciente, desplegados, digamos, en relación al peso, en relación a la imagen corporal, en relación a la relación con nosotros, en relación a diferentes ítems que me parece que los pueden leer y pueden sacar sus propias conclusiones. Bien, entonces, dice Elena Torresani, los indicadores de buen pronóstico tienen que ver con, primero, un buen adelgazamiento en los primeros meses. Esto es verdad, porque un buen adelgazamiento en los primeros meses es como la impronta, ¿no? Si el paciente empieza adelgazando 300 gramos o el primer mes, el segundo mes, o sea, tiene más riesgo de abandono. No digo que no vaya a poder avanzar, pero bueno, un mejor pronóstico es cuando en los primeros meses hay un buen adelgazamiento. Otra cuestión es la incorporación o el aumento de la actividad física, bueno, la modificación de las conductas alimentarias y los tratamientos con seguimientos prolongados. O sea, el paciente que tiene noción del tiempo, que era lo que les venía diciendo antes, ¿verdad? O sea, el paciente que tiene mejor pronóstico, aquel paciente que dice, yo me voy a dar un tiempo para hacer esto, pero un tiempo activo, no, tengo tiempo, ¿sí? No, un tiempo activo, con conciencia de ese tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que muchas veces esto lo encontramos en los pacientes que dicen, bueno, no, yo ya sé que esto a mí me va a llevar un año. Y lo dicen de una manera reflexiva. Uno en la escucha. A diferencia de ese otro paciente que dice, no, bueno, no, pero yo no voy a estar un año privándome. ¿Se dan cuenta? O sea, hay diferentes posiciones de los pacientes que nos van a dar cuenta de cuánto ese paciente está dispuesto a tolerar un tiempo o no. Y los que podríamos llamarle indicadores de fracaso, o yo prefiero llamar como pronóstico reservado, tiene que ver con varios intentos de adelgazamiento sin buenos resultados. Esto sobre todo lo quiero remarcar si a lo mejor los últimos tratamientos fueron de hace poco tiempo, ¿no? O sea, es un paciente con pronóstico más reservado, o sea, alguien que a lo mejor el año pasado hizo un tratamiento, bajó 35 kilos y en 6 meses y viene ahora a los, y los engordó, digamos, o engordó la mayoría, digamos, y está decepcionado, o sea, muchas veces, me acuerdo una paciente que dice, bueno, no, yo quiero venir acá porque acá tienen otro tipo de dietas, no quiero hacer esas dietas tan estrictas de no comer pan y qué sé yo, pero en realidad esa paciente estaba, y había bajado muchísimos kilos con esa dieta, pero en ese discurso, por eso es importante escuchar, porque en realidad en ese discurso ella añora ese adelgazamiento, ¿se entiende? O sea, una paciente que no pudo, si bien ella decía o declamaba que no, que ahora quería una dieta equilibrada, en realidad lo que quería era volver a adelgazar rápidamente como había adelgazado en su intento anterior, que engordó, ¿verdad? Bien. Otras cuestiones que tienen que ver con pronóstico reservado es falta de motivación, la ausencia a los controles, al grupo. Esta actitud de cuando no me fue bien con la dieta falto. Otra cuestión es la resistencia, una alta resistencia a las indicaciones. Todos estos son indicadores de pronóstico reservado, que es importante tenerlos en cuenta porque, por ahí a lo mejor en un momento, y esto no quiere decir que tengamos una actitud de,
ahora este paciente seguramente va a abandonar. No, pero es importante también para que veamos por dónde anda nuestro paciente, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas características que nos van a indicar que es un paciente con más resistencia, es un paciente con baja motivación, es un paciente que está tan decepcionado de sí mismo que le va a costar valorizarse para empezar? De todos modos, hablando de ese archivo que les voy a dejar, quería remarcar un par de cosas que, si bien las hemos hablado, también quiero decirles como parámetro de cambio cuáles son los que a mí me parecen más significativos en una persona que a lo largo del tiempo de su vida se mantiene, ¿no? Con respecto al peso, es el control del peso en forma casi permanente y el tener un peso límite que el paciente respeta. Fíjense que cuando hablamos de la llegada al peso, hablamos del peso, el peso mínimo al que el paciente llegó, hablamos del peso máximo que tuvo alguna vez y hablamos, yo creo, la figura del peso límite, que es ese peso que a lo mejor está por arriba del más bajo que llegó, pero que es el que mayor tiempo mantiene. Y que es ese peso el cual a lo mejor es la pauta a partir del cual no quiere pasarse. Una cuestión que también me parece importante de parámetro de cambio es, con respecto a la alimentación, es la percepción de las consecuencias físicas de comer mucho o comer mal. Esto es importante porque después un paciente que realmente tiene un control, mayor control de su alimentación, de su peso, es un paciente que también va registrando, más que uy, comí esto y engordé, es uy, comí esto y la verdad que no quiero volver a sentir este malestar de tanta comida. Es otro registro interno, ¿verdad? Bueno, con respecto específicamente al cuerpo, la disminución de vergüenza por el cuerpo, el poder aceptar su imagen real, ¿no? Abandonar aquella idealizada, pero también la idea de que sigue siendo gordo. Y básicamente, con respecto a lo que es la enfermedad propiamente dicha, es aceptar tres cuestiones que me parecen esenciales. Primero, aceptar de que toda persona obesa tiene la tendencia crónica a engordar, que el control debe ser permanente y que la recaída es posible. ¿Esto qué quiero decir? Que una persona que reconoce que la recaída es posible va a desarrollar, y no quiere recaer, va a desarrollar un autocuidado responsable. Una persona que niega que puede recaer y que dice, no, bueno, yo ya adelgacé, yo ya está, yo ya lo logré, es una persona que tiene altas posibilidades de recaer, ¿verdad? El paciente que reconoce y que se da cuenta que en realidad la recaída es posible por más que esté bien, que no tenga problemas o bueno, todas estas cuestiones, en realidad es un paciente que se va a cuidar en forma permanente. Y básicamente yo creo que lo que verdaderamente va a cambiar es aquellos cambios que hagan que esa persona realmente ya sea que hagan de su vida algo diferente, ¿no? O sea, y esto me refiero a, bueno, hay personas que a lo mejor cambian su manera de relacionarse con los otros, que hacen hasta a veces cambios en cuanto a un nuevo trabajo, nuevos vínculos, o sea, cambios profundos, ¿no? Que son, creo que, aquellos que realmente dan cuenta del lugar que a lo mejor la obesidad ocupaba en su vida y cómo a partir de ese adelgazamiento esos cambios realmente son un cambio profundo en su manera de ser y de sentir. Bueno, con esto terminamos la última clase sobre tratamiento. Espero que haya sido de su satisfacción estos encuentros con ustedes que, bueno, si bien no los conozco, sí, bueno, he tenido muchas consultas, que algunas les debo las respuestas, pero se las voy a hacer llegar. Y bueno, también les voy a adjuntar en esta última clase archivos con material bibliográfico y con algunas otras cuestiones de la bibliografía que les quiero adjuntar.
Así que bueno, muchísimas gracias. Para mí ha sido una experiencia muy interesante haber hecho mi primera experiencia de curso online. Y bueno, quedamos vinculados a partir de la página y de las cuestiones que a ustedes les guste consultarme. Muchísimas gracias.